a los planes reguladores y a la presencia de bosques de eucaliptus en los cerros que facilitarían la expansión de las llamas. Tomamos contacto con Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la PUCB. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel. Aquí estamos. Sí, bueno, lamentando por supuesto lo que nuevamente ocurrió en la parte alta de Valparaíso, y la gran pregunta es que si esto se puede evitar o no, o constantemente vamos a vernos expuestos a este tipo de situaciones. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones, o sea, constantes. Cuando uno llama ¿qué es la constante de hoy día? Tenemos instalado una verdad que es cambio climático, ¿ya? Y ese cambio climático en Valparaíso significa bajos niveles de humedad. Esa es la variable que tenemos que considerar. Y por tanto, estos bajos niveles de humedad hacen todo vulnerable al momento de proyectarse un accidente. Todos los incendios parten con un accidente, que puede ser involuntario hasta a lo mejor un pirómano. O sea, eso es la dimensión del accidente. Pero como hemos cultivado una vulnerabilidad, cuando se instala la amenaza, que los bajos niveles de humedad, todo se hace inflamable y por tanto el incendio se proyecta hacia la ciudad en las condiciones geográficas que tiene en forma eruptiva. Y eso es lo que tenemos. Al final, un gran incendio forestal que se proyecta por regularidad del viento sur hacia la ciudad. Y la ciudad termina, ¿cierto?, sufriendo los embates de un incendio forestal. Y el incendio forestal es un bosque abandonado, un bosque que de alguna u otra forma se adapta al incendio porque es pirófito, que es el bosque de eucalipto. Y el bosque de eucalipto es nuestro, entre comillas, nuestra gran vulnerabilidad. No hemos hecho nada en lo sistemático por empezar a hacer un proceso de reconversión de la actividad silvícola de un bosque que está abandonado y como está abandonado, naturalizado y por tanto, ¿cierto?, proclive a proyectar el incendio. Tiene razón entonces, disculpe Luis, cuando el alcalde de Valparaíso, Jorge Echarp, habla de que se deben cortar todos los eucaliptos para disminuir los incendios, ya que estos son introducidos finalmente, cambian el ecosistema de Valparaíso pasando de un sistema húmedo a uno seco. Sí, es correcto. O sea, un eucalipto hoy día está consumiendo diariamente más de 150 litros de agua, lo ocupa del subsuelo, que es donde se almacena el agua. Sería una muy buena primera medida, por ejemplo, para mitigar los efectos de los incendios. Es una, pero estas cosas son, sí, entre comillas, muchas acciones concurrentes. Pero también uno dice, bueno, se trata de cortarlo, talarlo, hay que cortarlo, si no vamos a tener proceso erosivo y una serie de otras consecuencias. Pero también esto tiene que ser acompañado por una tarea que es la prioritaria, que es la restauración ambiental. Y la restauración ambiental parte primero por restaurar la humedad en el subsuelo. O sea, hay que tener una estrategia de drenar el agua para poderla luego pueda desarrollarse los sistemas naturales. Este año, lo que llovió en Valparaíso, estoy hablando del año 2015, 2016 todavía, sobre 320 milímetros. ¿Ah? Bastante poco con lo habitual, tenemos una sequía prolongada, pero de esa agua la que hemos retenido no es más que 20 milímetros retenida en el subsuelo, lo que hace proliferar los sistemas naturales. ¿Ya? Y eso, cierto, de alguna otra forma nosotros lo hemos ido liquidando sistemáticamente. La humedad es un tema significativo porque ese es el cambio climático instalado en Valparaíso. Tenemos un gráfico que nos está mostrando, cierto, que para el año 2014, es el gráfico que está en la pantalla. Cuando la humedad en Valparaíso cayó abismalmente a las 11:55 de ese día 14 de abril, la temperatura solamente había aumentado 6 grados. Por tanto, por cada grado que aumenta la temperatura, la humedad cae dramáticamente. Y cuando la humedad baja del 30%, ahí ustedes ven la línea roja, baja en algún momento a las cerca de las 18, 30 horas, a casi un 18%, es el momento más crítico del 14 de abril. Es cuando el incendio se hizo eruptivo, incontrolable, y ahí es donde murió gente. Luis, por tanto, y cuando la humedad, disculpe, y cuando la humedad aumenta, el incendio, vean, la humedad aumentó al día siguiente, estable, allá arriba, casi en el 70%, esa es la humedad normal de Valparaíso. Cuando cae, ¿cierto?, a estas tan dramático como el 14 de abril, a un 18%, todo se hace vulnerable y el incendio se proyecta en forma eruptiva. Y el incendio de Valparaíso no es como los incendios del resto de Chile, es un incendio eruptivo con las condiciones geográficas que efectivamente permiten generar este principio. Hacia el año 2012 hablábamos del 30-30-30, pero ahora con estos gráficos, ahora tenemos el gráfico de ayer,
El gráfico de ayer nos muestra nuevamente la humedad cayendo dramáticamente. La temperatura que está en la línea celeste ahí, a las 13:40, o sea, 20 para las 2 de la tarde, solo aumentó 4 grados, pero si vemos la línea roja, que es la humedad, dramáticamente cayó en 20%. En ese momento, ¿cierto?, 20 para las 2 de la tarde, se declaró la amenaza en Valparaíso. El cambio climático se está haciendo presente. Ahí solamente faltaba un accidente. El accidente se produce ahí 20 para las 3 de la tarde, se inicia el fuego. Si vemos en ese tiempo, hasta las 17 horas, el incendio se hizo implosivo porque los niveles de humedad eran bajos. Luego se estabilizó y por eso el incendio no logró siendo eruptivo. Igual, cierto, se proyectó a la ciudad y quemó casas. Pero técnicamente ahí, cuando la humedad se logra estabilizar, es cuando también el incendio se inhibe un poco y no se proyecta como siempre hemos dicho. Nosotros tenemos en la parte alta un dragón que se alimenta de un bosque de eucalipto y efectivamente se proyecta a la ciudad inflamando las casas. Y eso es por lo que ustedes ven ahí. Y el viento, la línea verde que ven ahí, se acelera con el mismo incendio. Siempre la gente dice, el día del incendio es cuando más viento corrió. El incendio, ¿cierto?, se alimenta de los cambios de temperatura que generan cambio de presión y el viento aumenta. Si la línea verde estuvo presente en toda la emergencia del incendio eruptivo que fue hasta alrededor de las 17 horas. Después ya lo único que faltaba era la proyección a la ciudad y lo que vieron, ¿cierto?, el drama de verse quemar casa a propósito de un incendio tan excepcional producto de las condiciones que tiene Valparaíso. Condiciones que también se pueden conjugar, Luis, además del cambio climático, la humedad, lo que usted nos comentaba en cuanto a los vientos, a las construcciones que están en sitios en los que no se debería construir. ¿Cuál es su apreciación respecto a aquello? Porque ha habido muchas críticas sobre estos asentamientos que en algún momento fueron ilegales, que después con el paso del tiempo se fueron consolidando y que incluso tienen servicios básicos ya suministrados. ¿Qué pasa con eso? A ver, si nosotros aplicáramos toda esta excepcionalidad de la pendiente como zona crítica y por tanto de riesgo, Valparaíso no existiría, ¿ya? O sea, Valparaíso al final, la regularidad del desarrollo de la ciudad es el formato espontáneo que luego, ¿cierto?, entre comillas, se regulariza. Por tanto, Valparaíso es una ciudad regularizada, ¿cierto? Y no de allá en la parte alta. Desde que nació Valparaíso, cuando lo describe Darwin hacia 1830, lo describe como que las casas se apiñan en los barrancos por lado y lado. O sea, ya el modo de desarrollo de la ciudad es quebrada ladera arriba, por tanto la quebrada siempre formó parte del escenario del proyecto urbanístico de la ciudad. Y por tanto, bajo esa perspectiva, siempre hubo una buena adaptabilidad a las condiciones naturales y se supo operar con esas condiciones. Lo que pasó con el tiempo, que fuimos ignorando y de alguna otra forma fuimos elaborando estrategias que fueron haciendo invisibles las condiciones naturales sobre las cuales Valparaíso se desarrolló. Y por tanto, de alguna otra forma, ¿qué decimos en geografía de acá de Valparaíso? La ciudad, si quiere tener sostenibilidad, la única forma posible es hacerse cargo de las condiciones naturales. Las condiciones naturales son las que de alguna otra forma hay que tratarlas o las hemos maltratado y necesitamos tratarlas como es debido. O sea, la ciudad como soporte de las condiciones naturales es asimilar que justamente esa excepcionalidad geográfica es la que ha permitido el desarrollo urbanístico que ha sido hasta declarado Patrimonio de la Humanidad. Porque la particular forma de habitar el anfiteatro es porque Valparaíso es patrimonio. Y por tanto, esta misma condición que queremos hoy día evitarla, construir en la quebrada, es justamente lo más patrimonial de la ciudad. Tiene que ver con otras cosas. Y las cosas de las cuales estamos insistiendo es el abandono sistemático en la parte alta, la ausencia de propietarios. Siempre he señalado que un bosque que se cuida no se quema, ¿ya? Muy bien. Y por tanto, si un bosque que se cuida, no sé qué es lo que está pasando. De alguna otra forma, la ausencia en suelos superfluos como actividad económica, de alguna otra forma ha generado toda esta vulnerabilidad a lo que hemos estado hablando acá. Por tanto, si hay variables que definen el riesgo en Valparaíso, es la amenaza a cambio climático. ¿Qué es lo que hace que el incendio se proyecte? La vulnerabilidad. Tener una plantación exótica que particularmente, ¿cierto?, es amiga del fuego y sale robustecida de ello. Hoy día nosotros tenemos más masa combustible, ¿cierto?, que de los últimos incendios, porque lo único que se regenera a través de los renovables, del tocón, del eucalipto, es esa especie, no el bosque nativo. Clarísimo. Entonces, de alguna otra forma, incubamos más vulnerabilidad. Le agradecemos enormemente por entregarnos toda esta explicación sobre lo que ocurrió en la parte alta de Valparaíso. Que esté muy bien. Bien, gracias. Gracias. Pongan mucha